Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daliana Albor y yo en este video les voy a hablar acerca del capítulo 3, que es el personal de manipulador de alimentos, y acerca del capítulo 13 y 14. Entonces voy a empezar con el capítulo 13, que es estado de salud. Artículo 13. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos, es decir, las personas que manejan los alimentos, deben tener o deben haber pasado por un reconocimiento médico, pues antes de desempeñar esta función, lo que es pues manejar los alimentos, y cada vez que se considere necesario. ¿Por qué? Por razones clínicas y epidemiológicas y por enfermedades que aún no se han descubierto o que posiblemente pasaron por ellas, especialmente cuando han padecido de alguna enfermedad motivada por alguna infección que puede dejar secuelas capaces de provocar dicha o una contaminación en los alimentos que se manipule. Es necesario que el personal acuda a un reconocimiento médico por lo menos una vez al año. Esto es full necesario. Y esto va a cargo de la dirección de la empresa. Es muy importante porque no sabemos cuándo un manipulador pueda presentar una enfermedad. Entonces por eso se requiere obligatoriamente. También otra cosa pues sería la dirección de la empresa, que tome medidas necesarias para que no se permite contaminar los alimentos, de tal manera que haya más seguridad a la hora de ofrecérselo al que los vaya a consumir, ya sea una contaminación directa o indirectamente. A ninguna persona, una contaminación directa o indirectamente, a ninguna persona que se sepa o se sospeche que padezca de una enfermedad que pueda ser transmitida a los alimentos o que sea portadora de una enfermedad semejante o presente, por ejemplo, heridas infectadas, irritaciones, irritaciones también cutáneas a través de la piel o diarrea. Entonces por eso es necesario que esto se acuda a un médico, porque uno nunca sabe qué trabajador puede presentar estas enfermedades. Todo manipulador que presente un riesgo de este tipo deberá comunicarlo principalmente a la empresa, porque ella es pues la que está pendiente a todo esto. Entonces es necesariamente. Artículo 14. Educación y capacitación. En este artículo hablaré acerca de cómo educarse y capacitarse para tener una mejor manipulación de alimentos. Primero que todo, todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos. Segundo, las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador desde el momento de su contratación, y luego debe ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Esto le ayuda. Tercero, la autoridad sanitaria, en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y control, verifica el cumplimiento para el plan de capacitación para los manipuladores de alimentos. Cuarto, para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la manipulación. Quinto, el manipulador debe ser entrenado para comprender y manejar pues todo el control de los puntos críticos que está bajo de su responsabilidad y tomar medidas correctivas. Artículo 15. Prácticas higiénicas y medidas de protección. Toda persona, mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección que a continuación se establecen. A. Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación de alimento y de las superficies de contacto con este. Ejemplo: es recomendable bañarse antes de iniciar labores de trabajo para evitar contaminar todos los productos a nuestro alrededor de bacterias y enfermedades. B. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: de color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza,
con cierres o cremalleras y broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento, sin bolsillos ubicados por encima de la cintura. Cuando se utiliza delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo. La empresa será responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria, el cual será consistente con el tipo de trabajo que desarrolla. Ejemplo: en cuanto a la vestimenta reglamentaria, se especifica colores claros para poder ver o detallar lo impecable de la persona a la hora de preparar alimentos. Este es uno de los uniformes permitidos por el decreto 3071 del artículo 15, donde expresa que el uniforme preferiblemente debe ser blanco. C. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar su trabajo, cada vez que salga y regrese a su área asignada, y después de manipular cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. Será obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso así lo justifiquen. Ejemplo: lavarse las manos con agua y jabón siempre es necesario. Cuando haces una cosa y después vas a hacer otra, esto es necesario para eliminar todo tipo de bacterias antes de manipular alimentos. D. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo. Se debe usar protector de boca y en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas. Ejemplo: con respecto a este punto es muy importante tener recogido el cabello y tener tapabocas para evitar el inconveniente de que se nos caiga algún cabello en los alimentos, y también es necesario cumplir porque esto está reglamentado como una norma de higiene. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Ejemplo: con respecto a las uñas del manipulador de alimentos deben ser cortas, limpias y sin esmalte para una mejor higiene. F. Usar calzado cerrado de material resistente e impermeable y de tacón bajo. El calzado para cocina debe ser antideslizante y de tipo industrial. G. Debe ser necesario el uso de guantes. Estos deben mantenerse limpios, sin roturas o desperfectos, y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos sin protección. El material de los guantes debe ser apropiado para la operación realizada. Se puede hacer uso de guantes, aunque esto no es que sea obligación, pero debemos tener en cuenta de llevar a cabo el procedimiento de lavarnos las manos utilizando y no utilizando los guantes. H. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso, ser obligatorio el uso de tapabocas mientras se manipula el alimento. Artículo 16. Condiciones generales. Las condiciones generales de la contratación dispone que son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas que se incorporan al contrato por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualquier otra circunstancia, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Así, los contratos en los cuales se incorporan este tipo de cláusulas generales son denominados contratos de adhesión, y en los mismos una de las partes recibe el nombre de predisponente, pudiendo ser este un profesional, empresario o no, que actúe en el marco de su actividad profesional, mientras que la otra parte sería el anexo, pudiendo este ser cualquier persona física o jurídica, ya sea empresario, profesional o consumidor. El uso de estas condiciones generales se justifica en su función económica, pues en la actualidad la contratación entre empresarios mercantiles se hace en masa y con las mismas se logra equidad entre todos los clientes que contratan un mismo bien o servicio, y además se ahorra tiempo y medios materiales. Artículo 17. Materias primas e insumos. Las materias primas e insumos para alimento cumplirán con los siguientes requisitos. La recepción de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación, alteración y daños físicos. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionadas previo al uso, clasificados y sometidos a análisis de laboratorio
cuando así se requiere, para determinar si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas al efecto. Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado de ser requerido, y la contaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas del proceso. Las materias primas conservadas por congelación que requieren ser descongeladas previo al uso deben descongelarse a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de microorganismos. No podrán ser recongeladas. Además, se manipularán de manera que se minimice la contaminación proveniente de otras fuentes. Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las etapas de proceso deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminación y alteración. Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios independientes salvo en aquellos en que a juicio de la autoridad sanitaria competente no presenten peligros de contaminación para los alimentos. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las que se destinan elaboración o envasado del producto final. La autoridad sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de este requisito a los establecimientos en los cuales no exista peligro de contaminación para los alimentos. Artículo 18. Envases. Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas o los productos terminados deberán reunir los siguientes requisitos, como estar fabricados con materias apropiadas para estar en contacto con el alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud. El material del envase deberá ser adecuado y conferir una protección apropiada contra la contaminación. No deben haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que pudiese ocasionar la contaminación de alimento a contener. Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen estado, limpios o desinfectados. Cuando son lavados, los mismos se escurrirán bien antes de ser usados. Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estén siendo utilizadas en la fabricación. Gracias. Bueno, en el artículo 19 de envasado y embalado, las operaciones de envasado y embalado de los alimentos o materias primas deben cumplir con los siguientes requisitos. El primero es que el envasado y embalado debe hacerse en condiciones que impidan la contaminación del alimento o materias primas y debe realizarse en un área exclusiva para este fin. En el segundo es la identificación de lotes. Cada envase y embalaje debe llevar marcado o grabado la identificación de la fábrica productora y el lote de fabricación, la cual se debe hacer en clave o en lenguaje claro, de forma visible, legible e indeleble. Números alfanuméricos, ranuras, barras, perforaciones, fecha de producción, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 5109 del 2005 o la norma de la que lo modifique, adicione o sustituya a partir del lote, fecha de vencimiento o fabricación. Se debe garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás de los productos elaborados, así como de las materias primas utilizadas en su fabricación. No se aceptará el uso de adhesivos para declarar esta información. Y por último, el tercer requisito de elaboración es el procesamiento de producción. De cada lote debe llevarse un registro legible y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración, procesamiento y producción. Estos registros se convertirán durante un periodo que exceda el de la vida útil del producto, salvo en caso de necesidad específica. No se conservará más de 2 años. Y por último, todo producto al momento de salir de una planta de proceso, independientemente de su destino, debe encontrarse debidamente rotulado de conformidad
con lo establecido en la reglamentación sanitaria vigente. Artículo 20. Prevención de la contaminación cruzada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de prevenir la contaminación cruzada se deberá cumplir los siguientes requisitos. Primero, durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y almacenamiento, se tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación de los alimentos por contacto directo o indirecto con materias primas que se encuentren en las fases iniciales del proceso. El punto 2 del artículo 20 nos dice que hasta que no se cambien de indumentaria y se adopten las debidas precauciones higiénicas y medidas de protección, las personas que manipulen materias primas o productos semi-elaborados susceptibles de contaminar el producto final no deben entrar en contacto con el producto término. Cuando existe el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del proceso de fabricación, el personal deberá lavarse las manos entre una y otra manipulación de alimentos. Bueno, y en el último punto del artículo 20, dice que cuando sea requerido se deben implementar filtros sanitarios, lavabotas, pediluvios o instalaciones para limpieza y desinfección de calzado, lavamanos de accionamiento no manual y toallas desechables o secador de manos, aspiradora de polvos y contaminaciones, etc. Debidamente dotados y provistos de sustancias desinfectantes en cantidad suficiente para impedir el paso de contaminación de unas zonas a otras. En cualquier caso, se debe garantizar la limpieza y desinfección de las manos de los operarios al ingreso de la sala de proceso o de manipulación de los productos. Bueno, y finalmente en el artículo 21, control de calidad e inocuidad. Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, embalado, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad e inocuidad apropiados. Los procedimientos de control de calidad e inocuidad deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no representen riesgo para la salud. Estos controles variarán según el tipo de alimento y las necesidades del establecimiento y deben rechazar todo alimento que represente riesgo para la salud del consumidor. Gracias.